Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En esta ocasión visitamos el subreddit The Truth of My Chest. Original Poster, o OP, nos cuenta una situación que vivió hace muchos años, donde una antigua compañera de escuela de su esposo deseaba estar con él y la acosó a ella y a su hija, mientras estaba embarazada de su segundo hijo, y cómo el karma les llegó a los responsables. Ahora empecemos con la historia. Mujer obsesionada con mi esposo, intentó romper nuestro matrimonio, la golpeó el karma. 16 años atrás, mi esposo y yo estábamos casados con una bebé de 1 año. Fuimos novios en la adolescencia, que iban a diferentes escuelas. Nos conocimos en el primer año y lo hicimos funcionar. Cuando íbamos a diferentes escuelas, conocí a John a través de mi esposo, pero nunca conocí a Sarah o a Cindy. Aún no las he conocido en la vida real. Una noche mi hija y yo pasábamos la noche en casa de mi hermana con sus 2 hijos, porque su esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo y ella estaba con un embarazo muy avanzado y necesitaba ayuda para que él pueda ir. Esa noche, el mejor amigo de mi esposo, John, han sido amigos desde el segundo grado. Fue a nuestra casa a pasar el rato con él. Al día siguiente, mi esposo me dijo que John llevó a su exnovia Sarah y a su mejor amiga Cindy. John ya tenía una nueva novia, Sandy, y mientras John se acostó con Sarah en nuestra habitación de huéspedes, Cindy intentó dormir con mi esposo, quien estaba un poco pasado de copas. Él las echó a las 2 de la mañana. Mi esposo rechazó a Cindy, pero aparentemente a ella siempre le gustó mi esposo. Durante todo un año después, ella llamaba a su teléfono. No sabíamos cómo conseguía su número. Cambió su número 2 veces, pero ella lo seguía consiguiendo y llamando y poniendo música, diciendo cosas subidas de tono. Hasta envió correos diciendo cómo nuestra hija necesitaba ser puesta en su lugar para que no termine siendo una perra como yo, y que si llega a vernos solas, me atacaría y golpearía la cabeza de mi hija. Enviaba correos contando dónde fui. Preguntaba cómo me fue en mi cita con el doctor, los nombres de las tiendas a las que iba, cosas perturbadoras de acosador. Por un tiempo muy largo, me rehusé a dejar la casa sin mi esposo porque estaba realmente preocupada de que iba a lastimar a mi hija. Por 1 año me sentí atrapada en mi casa. Recuerdo vívidamente estar de 3 semanas del posparto, después de una cesárea de emergencia de nuestro segundo hijo, y solo sujeté a mi bebé y me deslicé de la pared al suelo a sentarme a llorar, porque ella había llamado de nuevo. Llamaba unas 2 o 3 veces a la semana. Ella siempre bloqueaba su número y enviaba correos de direcciones anónimas. Por un tiempo pensé que tal vez mi esposo le hablaba. ¿De qué otra manera ella podría conseguir su número? Perdí tanta fe en él. Sé que él estaba molesto con la situación y le gritaba por teléfono que nos deje en paz. Guardé cada llamada, cada correo, grabé lo que pude. Le envié un correo a ella y le dije que sabía quién era y que iba a ir a la policía y denunciarla por acoso. Spoiler, yo lo había intentado, pero no habían evidencias suficientes porque ella había bloqueado su número y nada podía identificarla. Pero teníamos 20 años y ella 19. Eso le asustó lo suficiente para que nos deje solos. 3 meses de paz después, su mejor amigo vino con Sandy a cenar. Sandy y yo éramos amigas y hablábamos de todo sobre las locas, como las llamábamos. Ella me preguntó cómo iba el asunto de Cindy y yo le pregunté cómo hizo para perdonar a John por dormir con Sarah. Ella perdió la cabeza porque no lo sabía. Él mintió diciendo que mi esposo entendió mal y que solo hablaron. Sandy no le creyó y entonces John me gritó: «Es por eso que le sigo dando a Cindy su número. Ella sería una mejor pareja para él». Mi esposo echó a John y se gritaron por un rato afuera. Resulta que John estaba molesto porque mi esposo no salía a fiestas con él. John pensó que era yo quien no le permitía salir, pero eso no es cierto. Mi esposo no quería ir, prefería quedarse en casa con nosotras. Las pocas veces que salió con John fue porque prácticamente lo saqué de una patada de la casa para que vaya. John no podía entender que era mi esposo el que no quería ir a los clubes. Mi esposo nunca fue de salir, odia a la gente y la música. Él echó a John de nuestras vidas esa noche y mi esposo no ha hablado con él desde entonces. Cambiamos su número una última vez y nunca más tuvimos problemas. Por su lado, Cindy recibió su karma. No pude no reírme cuando supe que ella se casó con un sujeto 1 año después y tuvieron un hijo. Él le engañó y la dejó por otra mujer cuando ella estaba embarazada. Usualmente no disfruto la desgracia ajena, pero después del infierno que nos hizo pasar, especialmente durante mi embarazo de nuestro segundo hijo, me reí cuando me lo contaron. Y John se casó con Sandy y tienen 2 hijos ahora. Él ha intentado volver a tener contacto con nosotros 13 años atrás, cuando tuvo a su primer hijo. Él quería disculparse porque al parecer después de tener a su primogénito, se dio cuenta el mal que había hecho. Él llamó a los padres de mi esposo porque aún tenían un teléfono de línea en ese tiempo.
A mis suegros ya les habíamos dicho hace años lo que pasó y que bajo ninguna circunstancia debían darle su número. Así que fuimos donde mis suegros y mi esposo le devolvió la llamada y le dijo que no vuelve a contactar a nuestra familia de nuevo. Dato extra. Cuando mi esposo llamó a John, nos enteramos que Cindy no nos seguía como pensamos. John le decía a dónde íbamos, así que vete a la mierda, John, y también esa psicópata Cindy. Ahora leeremos algunos comentarios de esta publicación. No puedo creer que Sandy se casó con él. Ella es demasiado indulgente. Opie responde, no, ella solo le creyó que nada había pasado entre él y su ex esa noche. Él la convenció de que fue un malentendido. ¿Acaso ella no le escuchó confesar que estaba dándole información a una mujer que te amenazaba a ti y a la vida de tu hija? Eso suena a algo que te hace correr de ahí. Opie responde, Sandy ya se había ido de la casa antes que él me grite eso. No tengo idea de lo que ella sabe. ¿Y no se lo dijiste después? Opie responde, la llamé al día siguiente y más que un hola no pude decirle. Ella continuó diciendo que mi esposo estaba equivocado, que John nunca podría engañarla y se rehusó a escuchar cualquier cosa que intenté decirle y me colgó. No he hablado con ella desde entonces, han pasado 15 años. Bueno, el final de esta historia fue satisfactorio de leer, eso puedo decirte. Lamento que te haya arruinado los primeros años con tus bebés. Opie responde, me siguió afectando por años. Siempre me preocupaba de salir con mis 2 hijos sola. Esperaba por mi esposo, mamá o mi suegra para que vengan conmigo. Eso apestó mucho. La ansiedad seguía cuando iba a lugares con muchas personas con mis hijos. Hace unos años obtuve mi permiso para poder portar y ya no me preocupo. Suena cuando mi madre pasó por algo similar con mi padre. Ellos ya estaban divorciados y estaba con su amante, quien estaba celosa hasta la locura de mi hermano y de mí, porque pensó que nosotros lo estábamos deteniendo. No lo estábamos. A él no le podíamos importar menos. Él nos llamaba los hijos de mi madre y los bastardos de mi madre. Pero la amante estaba desquiciada. Hoy esto sucedió en la Unión Soviética, en la región de Ucrania. Ella amenazaba a mi madre, que ella haría que nos secuestren y nos envíen a un orfanato del lado ruso, donde nunca podrían encontrarnos y dejaríamos de ser el problema del amante. Cuando no lo éramos en primer lugar, él nunca nos reconoció durante toda su relación, hasta el punto en que cuando estábamos en el Mar Negro, 2 hombres grandes, guiados por una mujer pequeña, la amante, trataron de separarnos a mi hermano y a mí de nuestra madre. Ella se asustó tanto que empezó a gritar y algunas personas vinieron corriendo y los 2 sujetos y la mujer salieron huyendo, literalmente soltando a mi hermano de cabeza en la arena. Después de eso, ella estaba aterrorizada de ir a cualquier lugar con nosotros sola, así que mi abuelo, quien fue mi figura paterna, nos acompañaba a todos lados. No lo entendía en ese tiempo, pero recuerdo lo asustadiza que era ella y lo vigilante que era el abuelo. Hubieron un par de ocasiones más donde ella envió gente por nosotros, y por suerte no tuvieron éxito, ya que la primera vez vieron al abuelo y se asustaron, y la siguiente ellos no lo vieron, pero él sí los vio a ellos, y los emboscó y los hizo comer cemento. Probablemente deberían saber que mi abuelo estuvo preso en una prisión soviética por asesinato por parte de la mafia rusa. Él se volvió cristiano en la prisión y cambió su vida, así que al instante de ver sus tatuajes, ellos no dudaron de lo que él era capaz de hacer, y desde que vieron a uno de sus amiguitos sangrando en el piso, con él encima, nunca más los vimos ni oímos de ellos de nuevo. Pero todo el tiempo mi madre estuvo absolutamente aterrorizada de ir a cualquier lugar sola con nosotros, pero ella tuvo que llevarme, al menos a mí, a algunos lugares porque Chernobyl me deterioró la salud. ¿Qué le pasó a su amante? ¿El amor de su vida? Resulta que ella no era el amor de su vida. Él tenía otra y después otra e incluso después otra. Pero la loca siempre nos culpaba a mi hermano y a mí, a pesar de que éramos literalmente infantes. Lamento el comentario largo, pero me sonó familiar. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, suena terrorífico. Espero que tu hija no sea lo suficientemente mayor como para recordar el terror, porque puede ser difícil de procesar. No merecías lo que te pasó, y me alegra que tengas un esposo que te apoye, y que hizo todo en su poder para protegerte. Me alegra que suena que tienes una vida relativamente pacífica ahora. Aquí llegamos al final de la historia de OP. ¿Qué opinas de esta historia? Si bien eran jóvenes, no justifica la extensión del daño que llegaron a causar, que se creyeron que vivían en una película. ¿Cómo será el pensamiento de esa gente? Aterrorizar a una madre y seguramente así su esposo se va a cansar de ella y va a abandonar a su esposa embarazada y a su hija para estar con esa persona. Alguien que abandone a su pareja en un momento así no es alguien quien valga la pena. Y al parecer era el tipo de hombre que Cindy quería encontrar, considerando lo que le pasó después, aunque no fue lo mismo para John. La única que salió perdiendo es Sandy. Cortó de su vida amigos y quiso creer lo que quería creer.
Una lástima, eran jóvenes y se entiende que tal vez ella no haya conocido nada mejor. Qué divertido que John solamente se dé cuenta de lo mal que estaba haciendo después de tener a sus propios hijos. Solo espero que sus hijos nunca se encuentren con alguien como él o como sus amigas. ¿Y tú qué opinas? Por favor deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue Historias de Reddit en español. Por favor suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Tu compañía significa mucho para mí. Cuídate mucho y nos vemos pronto.